Bien, voy a empezar la práctica, en donde vamos a aplicar la teoría que vimos de intercambiadores de calor. Bueno, estos ejercicios resueltos yo los subo a Canvas para que ustedes ahí también los puedan revisar. A veces los subo en el formato de presentación que muestro acá en la clase, o a veces los subo en el formato Word, donde está un poco más ordenado. Yo no voy a ir desarrollando, sino que voy a mostrar el desarrollo, voy a explicar cómo se puede abordar un problema de este tipo. Bueno, además está decir que tienen que siempre leer bien los enunciados e interpretar de buena forma lo que yo coloco en los enunciados de los problemas. Normalmente, cuando se pide evaluar un intercambiador de calor, hay dos alternativas. Uno es dimensionar el intercambiador de calor y otra es evaluar el desempeño o el funcionamiento de un intercambiador de calor. En ambos casos se utilizan las mismas ecuaciones, con la diferencia de que en un caso uno calcula, por ejemplo, la eficacia del intercambiador de calor y en el otro caso uno calcula el flujo de calor que se transfiere en un intercambiador de calor. Para este primer problema se pide evaluar un radiador de automóvil. Un radiador de automóvil es un intercambiador de calor que tiene unos tubos que son planos y tiene aletas. Normalmente el escurrimiento es de tipo de flujo cruzado. Entonces el agua de enfriamiento del motor, en este caso a combustión, pasa al interior de los tubos y al exterior pasa aire. El calor que disipa el radiador normalmente se va al aire ambiente. Bueno, acá yo doy el flujo de agua que circula al interior del radiador, que en este caso lo doy en litros por hora, son 8.000 litros por hora. Esta agua ingresa a 80 grados Celsius al radiador y se enfría con aire ambiente que ingresa a una velocidad de 5 metros por segundo a la entrada del radiador y a una temperatura de 20 grados Celsius. Eso es un caso específico, ¿no?, para una condición meteorológica dada del lugar donde está funcionando este radiador. Indico que el aire ambiente está a una presión de 0,95 bar. Doy algunas indicaciones sobre las propiedades de los fluidos que intervienen en este intercambiador de calor, como el calor específico del agua, por ejemplo, que es del 4.185 Joule dividido por kilogramo Kelvin, y el del aire de 1.005 Joule dividido por kilogramo Kelvin. Considerar una densidad del agua de 1.000 kilos por metro cúbico, y las dimensiones frontales del radiador son de 80 centímetros de ancho por 50 centímetros de alto. Para el intercambiador de calor, yo doy el gráfico que relaciona la eficacia con el NTU e indico que este intercambiador de calor tiene un NTU igual a 1. Así es que con ese valor nosotros vamos a ir a sacar el valor de la eficacia a partir de este gráfico. Ese es el enunciado. Hay datos que yo asumo que ustedes ya tienen que ir manejando, ¿no es cierto?, como es el caso del calor específico del aire o el calor específico del agua. Acá lo doy explícitamente, pero en algunos ejercicios no lo doy y yo asumo que ustedes conocen esos valores. Esto es lo que ustedes van a encontrar en el enunciado, por ejemplo, del certamen, si yo pregunto algo similar en el certamen. Obviamente no voy a preguntar esto, voy a preguntar algo distinto, pero lo importante es que ustedes se den cuenta de que hay cosas que tienen que ustedes ya empezar a manejar, empezar a imaginar el intercambiador de calor. Entonces lo van a tener que dibujar. Se imaginarán que un flujo ingresa por un lado, que sale por otro lado y que otro flujo ingresa, no sé, por otra parte de ese equipo y sale por otra parte de ese equipo. Entonces acostúmbrense a dibujar, ¿ya? Y para eso yo les dejé una guía de ejercicios donde ustedes pueden practicar eso y desarrollar esa habilidad de tener que dibujar, colocar flujos básicos, flujos de energía para poder evaluar estos equipos. Y hacer un formulario también donde ustedes coloquen cuáles son las fórmulas más relevantes para poder resolver estos tipos de problemas, ¿no?, para que no tengan que estar con todas las diapositivas impresas cuando realicen la evaluación. Y eso lo van a identificar si ustedes desarrollan los problemas que yo dejo disponibles en la guía, para que ganen tiempo después cuando yo tome la evaluación. Para poder imaginarse, la ventaja que ustedes tienen en la casa es que colocan en Google radiador de automóvil y van a encontrar inmediatamente fotos de este equipo para poder ver cómo es. Hay diferentes diseños. Acá yo muestro algunos diseños de cómo se presenta este intercambiador de calor. Hay diseños en los que el agua circula en sentido horizontal, como el que está arriba en esta diapositiva, y hay diseños en los que el agua circula en sentido vertical, como el caso que está abajo, y el aire pasa en forma perpendicular a la superficie frontal de este intercambiador de calor, para que ahí más o menos tengan una idea de cómo es este equipo y para que hagan ahí después los dibujos para hacer los balances de energía. Ya, lo primero que tenemos que hacer para poder usar este gráfico es determinar la razón de flujos capacitivos, porque teniendo el NTU y la razón de flujos capacitivos podemos determinar cuál es la eficacia de este intercambiador de calor. Entonces, para poder determinar la razón de flujos capacitivos tenemos que calcular el flujo capacitivo
capacitivo del lado del agua y el flujo capacitivo del lado del aire. El flujo capacitivo del lado del agua, bueno, va a ser el flujo másico del agua por el calor específico del agua. Y en este caso, yo no doy el flujo másico del agua, yo doy el flujo volumétrico del agua. Entonces, para obtener el flujo másico, yo tengo que multiplicar el flujo volumétrico por la densidad del agua, considerando que la densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico, que el flujo volumétrico de agua yo lo doy en litros por hora. Esos litros por hora yo los tengo que pasar a metros cúbicos por segundo, para que al multiplicarlo por la densidad que está en kilogramos por metro cúbico, me quede en kilogramos por segundo. Hagan el análisis dimensional para que se den cuenta de las unidades que tienen que utilizar para que el resultado les dé en unidades que sean coherentes. Bueno, para convertir esos 8000 metros cúbicos por segundo hay que dividirlo por 3600 para hacer la conversión de las horas a segundos y dividirlo por 1000 para convertir los litros a metros cúbicos. Y bueno, haciendo esa multiplicación nos da un flujo capacitivo del agua de 9300 watts dividido por Kelvin. Con eso tenemos el primer valor, flujo capacitivo del agua. Ahora tenemos que calcular el flujo capacitivo del aire. Para determinar el flujo capacitivo del aire, necesitamos determinar el flujo másico de aire. Aquí en la nomenclatura me equivoqué, ¿no es cierto? Puse el flujo volumétrico con el W para indicar agua. Debería ser A. Flujo volumétrico de aire va a ser igual a la velocidad del aire por la sección frontal del intercambiador de calor. El aire ingresa a 5 metros por segundo y la sección frontal era de 80 centímetros por 50 centímetros. Tenemos que colocarlo en metros, ¿no es cierto? Y eso nos da el flujo volumétrico de aire que ingresa al intercambiador de calor. Teniendo el flujo volumétrico de aire, bueno, tenemos que multiplicarlo por la densidad para obtener el flujo másico. Para determinar la densidad del aire, bueno, asumimos que el aire se comporta como un gas ideal, por lo tanto responde a la ley de los gases ideales, ¿no es cierto? Que nos dice que la relación entre la presión y el volumen y la temperatura está dada por la ecuación P por V es igual a RT. En este caso, bueno, sabiendo que el volumen específico es el inverso de la densidad, entonces usamos esa ecuación y en lugar de usar el volumen específico, reemplazamos por la densidad, ¿no es cierto?, por el inverso de la densidad, y de ahí despejamos entonces la densidad y nos da una densidad del orden de 1,13 kilogramos por metro cúbico. Con eso, con la densidad y con el flujo volumétrico de aire, podemos calcular entonces el flujo másico de aire. Tenemos el calor específico del aire, reemplazamos y nos da, ¿no es cierto?, un flujo capacitivo del lado del aire de 2271 watts dividido por Kelvin. De acá es fácil de darse cuenta de que el flujo capacitivo mínimo está del lado del aire y que el flujo capacitivo máximo está del lado del agua. Ahí tenemos esos dos valores. Entonces, si volvemos a este gráfico, en este gráfico las curvas están clasificadas por la razón de flujo capacitivo, que es la razón entre el flujo capacitivo mínimo y el flujo capacitivo máximo. Entonces ya tenemos identificados el flujo capacitivo mínimo y máximo, determinamos la razón entre los dos, nos da del orden de 0,24, que lo podemos aproximar a 0,25 en este gráfico. Entonces con el valor de 1 y con la curva de 0,25 subimos, donde se corta con la curva de 0,25 nos movemos a la izquierda y obtenemos la eficacia que es del orden de 60%. Ese es el épsilon que debería tener el radiador funcionando en las condiciones que yo doy en el enunciado. Teniendo el valor de la eficacia, entonces ahora podemos calcular el flujo de calor que se transfiere en el intercambiador de calor, de acuerdo a la ecuación que viene de la transferencia de calor, que nos dice que el flujo de calor que se transfiere en un intercambiador de calor es igual a la eficacia por el flujo capacitivo mínimo por la diferencia de temperatura máxima, que en este caso sería la diferencia entre las temperaturas del fluido caliente que ingresa al intercambiador de calor menos la temperatura del fluido frío que ingresa. La temperatura del fluido caliente que ingresa es la temperatura del agua que ingresa al radiador y la del fluido frío es la del aire que ingresa al radiador. Esos dos valores están dados en el enunciado. El flujo capacitivo mínimo es el del aire, que ya se calculó antes. Con eso reemplazamos los valores y nos da que este intercambiador de calor transfiere un flujo de calor de 81.747 watts, 82 kilowatts si redondeamos el resultado a kilowatts. Teniendo entonces el flujo de calor que se transfiere, ahora podemos ir a hacer el balance del lado del agua y del lado del aire para ver a qué temperatura sale el agua y a qué temperatura sale el aire. Si hacemos el balance de energía del lado del agua, vemos que el flujo de calor transferido va a ser igual al flujo de agua por la diferencia de entalpía del agua. En este caso, como el agua está en estado líquido, esa diferencia de entalpía se puede calcular como el calor específico multiplicado por la diferencia de temperatura del agua. Tenemos el flujo del agua y el calor específico del agua, y eso es igual al flujo capacitivo del agua, que lo calculamos antes, que era del orden de 9300. Tenemos la temperatura del agua a la entrada, que era de 80, y lo que nos queda como incógnita aquí es la temperatura del agua a la salida. Si despejamos, nos da una temperatura del agua a la salida de 71,2 grados Celsius. Es decir, en este intercambiador de calor, para esas condiciones de operación, el agua ingresa a 80 grados Celsius y sale a 71,2 grados Celsius. Cuando ustedes resuelvan los problemas, verifiquen que los resultados son lógicos. Se supone que el agua se está enfriando en el radiador, entonces por lo tanto la temperatura de salida tendría que ser menor.
De acuerdo a estos resultados, la temperatura es menor. Ahora, ese orden de magnitud es razonable. A lo mejor ustedes no lo saben ahora, pero tanto hacer ejercicio se van a dar cuenta que sí, en algunos intercambiadores de calor, normalmente la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida, en una condición de diseño, a veces del orden de 10 a 15 o a 20 grados Celsius como diferencia de temperatura. Aquí tenemos una diferencia del orden de casi 9, entonces es un orden de magnitud que nos podría parecer razonable. Del lado del aire, aplicamos nuevamente el balance de energía del lado del aire. Tenemos que el flujo de calor transferido es igual al flujo de aire por la diferencia de entalpía del lado del aire. El aire se puede considerar como un gas ideal, entonces esa diferencia de entalpía se puede calcular como un C sub P por dt. Bueno, tenemos el flujo capacitivo del aire, ya se calculó antes. De las temperaturas del aire tenemos la de entrada, por lo tanto lo único que nos queda como incógnita es la temperatura del aire a la salida. Acá calculamos la temperatura del aire a la salida. Bueno, aquí aumenta un poco más, ¿no es cierto?, la temperatura del aire. En este caso, el aire, ¿no es cierto?, ingresa a 20 grados Celsius y sale a 56 grados Celsius. Con eso, bueno, tenemos ya determinado todo lo que podemos calcular para este intercambiador de calor. El flujo de calor transferido y las temperaturas de los fluidos que salen de este intercambiador de calor. Si se fijan, ¿no es cierto?, la metodología no es tan compleja, por lo menos para resolver este tipo de problemas, cuando se tienen fluidos que no están cambiando de fase. En el ejercicio siguiente se pide evaluar un intercambiador de calor que enfría aceite, que ingresa al intercambiador de calor a 160 grados Celsius y sale a 140 grados Celsius. Se sabe que en este intercambiador de calor se debe extraer un flujo de calor de 200 kilowatts. Se da el calor específico del aceite, que es del orden de 1,7 kJ dividido por kilogramo Kelvin, y se indica que para enfriar el aceite se utiliza un fluido que es el R245FA, que es un refrigerante, que ingresa como líquido saturado a una temperatura de 120 grados Celsius y que sale como un gas saturado, como vapor saturado, ¿no es cierto?, a la misma temperatura, es decir, a 120 grados Celsius. Bueno, si ingresa como líquido saturado y sale como vapor saturado, quiere decir que se está evaporando, ¿ya? Entonces, para poder enfriar, ¿no es cierto?, se utiliza un fluido que está evaporándose, ¿ya? Entonces, lo que piden aquí calcular es el flujo másico de ese refrigerante, la eficacia del intercambiador de calor y el NTU que debería tener este intercambiador de calor. Entonces este es un caso particular. ¿Ya? Ahí en la clase del miércoles yo les decía, ¿no?, que hay casos, hay un caso particular, ¿no es cierto?, que es el caso cuando un fluido está cambiando de fase. Normalmente en un intercambiador de calor y cuando se tiene un fluido puro, durante el cambio de fase se cumple que la temperatura permanece constante. Entonces allí uno en realidad realiza la hipótesis, ¿no es cierto?, o se recomienda, ¿no es cierto?, usar la hipótesis de que el fluido que está cambiando de fase tiene un flujo capacitivo que tiende a infinito. Y para ese caso en particular hay una ecuación específica que se debería utilizar, que yo también ahí le indico en las diapositivas, que es la ecuación que se usa cuando la razón de flujo capacitivos tiende a cero. Para poder resolver este problema, entonces tenemos que usar el gráfico del fluido que está cambiando de fase, que es el R245FA. Yo en Canvas les dejé un link para que ustedes bajen la mayoría de las tablas y gráficos que nosotros vamos a usar acá en el curso. Voy a recordar cómo se usan estos gráficos. En estos gráficos normalmente se presentan dos variables, pues un gráfico bidimensional, donde se presenta en el eje Y la variable precio y en el eje X la variable entalpía. En este gráfico se pueden determinar otras propiedades del fluido, ¿no es cierto?, como la densidad, la entropía, ¿no es cierto?, y para ello se requiere como dato la presión y la temperatura, que son las variables que uno puede medir con los instrumentos que correspondan para realizar esas mediciones. Y entonces uno puede sacar de este gráfico la entalpía y otras propiedades como la entropía y la densidad. Ahora, en este gráfico uno distingue algunas curvas. Al lado izquierdo está la curva del líquido saturado, que es la que marqué con un color diferente. A la derecha está la curva de vapor saturado. Son las curvas que nos indican, ¿no es cierto?, que si nos movemos un poquito hacia la izquierda, para el caso de la curva de líquido saturado, el fluido va a estar en estado completamente líquido, y si nos movemos un poquito hacia la derecha, van a empezar a aparecer las primeras burbujitas de vapor en la mezcla que vamos a tener de líquido con vapor. Y para el caso de la curva de vapor saturado, bueno, también, si nos movemos un poquito hacia la izquierda, van a empezar a aparecer las primeras gotitas de líquido. Si nos movemos hacia la derecha, vamos a tener toda la mezcla en estado gaseoso como vapor. Donde se juntan las dos curvas en el punto superior, ¿no es cierto? A ese punto nosotros le llamamos punto crítico. Y todas las propiedades
que uno determina en ese punto son propiedades críticas. Está la presión crítica, la temperatura crítica, la densidad crítica, la entalpía crítica, la entropía crítica. Eso, pues, ¿no es cierto?, para recordar lo que se puede ver en este gráfico. En este gráfico uno ve las curvas de isotemperatura, y aquí yo marco acá en azul. La escala de temperatura, bueno, se presenta en los rectángulos que yo marco acá, para que ustedes puedan encontrar más fácilmente los niveles de temperatura. Bueno, una particularidad de la temperatura es que en la fase líquida prácticamente las curvas son verticales. Después, cuando llega a la zona de cambio de fase, la temperatura es horizontal, y después en la zona gaseosa, o cuando está en estado de vapor sobrecalentado, las curvas caen casi verticalmente. De este gráfico también uno puede sacar las entropías, ¿no es cierto? Hay curvas acá de isoentropía. Yo marco acá las curvas de isoentropía en azul. Marco también con un rectángulo naranja acá la escala de las entropías. Y también uno puede obtener la densidad. También aquí indico la escala de densidades. También marco con azul las diferentes curvas de densidad y la forma que tienen desde la parte gaseosa hasta la parte líquida. Al interior de la zona donde hay cambio de fase también hay una propiedad que normalmente usamos, que es la calidad. La calidad, ¿no es cierto?, va desde 0 cuando el fluido está en estado líquido hasta 1 cuando el fluido está en estado gaseoso. Entonces es una variable que nosotros normalmente usamos, ¿no es cierto?, cuando un fluido está en estado bifásico o cuando está cambiando de fase. Todo lo que es en la parte achurada, o sea, si la condición que uno determina del fluido, ¿no es cierto?, está en la condición, en la zona que está aquí marcada con amarillo, el fluido en esa zona va a estar siempre en estado de vapor o como un estado gaseoso. Si está del lado que aparece ahora, ¿no es cierto?, el fluido va a estar en estado líquido, ¿ya? Entonces depende mucho de la combinación, ¿no es cierto?, de presión y temperatura que uno tenga, ¿no es cierto?, para decir si el fluido está en estado gaseoso o en estado líquido. Y bueno, si está entre medio de los dos, ¿no es cierto?, vamos a tener una mezcla de vapor saturado y de líquido saturado, ¿ya?, que es la última zona que yo muestro acá en este gráfico. Ya, eso es para recordar, ¿no es cierto?, a los que no se acuerdan del gráfico de este pH que se utiliza para determinar las propiedades de los fluidos. Ahora, volviendo al problema. En el problema nos decían que el R134A está a una temperatura de 120 grados Celsius y que pasa de una condición de líquido saturado a una condición de vapor saturado. Entonces tenemos que buscar, ¿no es cierto?, en este gráfico la curva de 120 grados Celsius. Y aquí yo marqué acá, ¿no es cierto?, con esa línea naranja, y ubico un circulito sobre la curva de líquido saturado y sobre la curva de vapor saturado. Y eso es para poder obtener los valores de entalpía del fluido, el valor de entalpía del líquido saturado y el valor de entalpía del vapor saturado. Acá, bueno, ustedes tienen que ver bien, ¿no es cierto?, las escalas. En este caso, ¿no es cierto?, la graduación es cada 10 kJ dividido por kilogramo. Entonces tienen que subir, ¿no es cierto?, y estimar más o menos cuál es el valor de entalpía que corresponde. Acá yo coloco con bastante precisión los valores porque los saco del IS, pero en el certamen o en las prácticas que ustedes realicen, lo importante es que el valor que ustedes asuman esté en el rango que corresponde. Es decir, si está entre una línea y otra y ese valor, ¿no es cierto?, está entre 480 y 490, si ustedes colocan 485, 486, va a estar bien. No es necesario que coloquen el valor exacto que les da el programa IS, ¿ya? Va a ser el valor que ustedes estimen del gráfico, siempre y cuando esté dentro del orden de magnitud. Teniendo los valores de entalpía de ingreso y de salida del fluido, podemos ahora establecer el balance de energía del intercambiador de calor, del lado del refrigerante. Tenemos que el flujo de calor que recibe el refrigerante, que está cambiando de fase, o que se está evaporando, va a ser igual al flujo másico de ese refrigerante por la diferencia de entalpía. El flujo de calor era un dato. Este intercambiador de calor tenía que transferir 200 kilowatts. Y las entalpías las sacamos del gráfico. Entonces, teniendo el flujo de calor y las entalpías, lo único que nos queda como incógnita en esta ecuación es el flujo másico que debería circular por el intercambiador de calor. Reemplazando, bueno, eso nos da un flujo másico de 1,77 kilogramos por segundo. Nosotros podemos dibujar los perfiles de temperatura. Eso es bueno, ¿no es cierto?, siempre atreverse a dibujar, ya sea el intercambiador de calor, los perfiles de temperatura, ¿no es cierto?, para ir entendiendo bien cómo funciona el intercambiador de calor. Entonces hay un fluido que se está evaporando a temperatura constante y hay otro fluido que se está enfriando. Bien, ahora podemos establecer el balance de energía del lado del aceite. Estableciendo, ¿no es cierto?, el balance de energía del lado del aceite, podemos determinar ya sea el flujo de aceite o
el flujo capacitivo del lado del aceite, que es lo que yo hago acá, ¿no es cierto?, determinar el flujo capacitivo del lado del aceite. Como el otro fluido está cambiando de fase, entonces nosotros asumimos que el refrigerante tiene un flujo capacitivo que tiende a infinito, por lo tanto el flujo capacitivo mínimo está del lado del fluido que no cambia de fase, que en este caso es el aceite. Entonces, sabiendo eso, conociendo el flujo de calor, conociendo el flujo capacitivo mínimo y las temperaturas de los fluidos que ingresan del lado del fluido caliente y del lado del fluido frío, podemos determinar cuál es la eficacia del intercambiador de calor, ¿ya? Que es lo último que se calcula aquí en esta ecuación. Ya, antes de pasar, no, hay alguien que me estaba pidiendo ingresar acá a la clase. Bien, entonces acá podemos entonces determinar la eficacia del intercambiador de calor. Ya eso nos da una eficacia de 50%, para que ustedes ahí lo usen después, ¿no es cierto?, para calcular lo que yo les pedía. Yo les pedía calcular, ¿no es cierto?, el NTU. Ya, el NTU se puede calcular de dos formas. Una es usando esta ecuación que está aquí, que relaciona el épsilon con el NTU, ¿no es cierto?, que es igual a épsilon igual a 1 menos la exponencial elevado a menos NTU. Esta ecuación es válida para los casos en que se tiene una razón entre el flujo capacitivo mínimo y máximo que tiende a cero, que es el caso cuando el flujo capacitivo máximo tiende a infinito, ese valor se acerca a cero, tiende a cero. Entonces en esos casos usamos esa ecuación. Como tenemos la eficacia que es igual a 0,5, entonces reemplazamos y despejamos el NTU. Recuerden que cuando la incógnita aparece en el exponente de una variable, hay que aplicar el logaritmo natural para poder despejar. Algunos a veces se olvidan y les cuesta hacer ese despeje. Aquí podemos usar, por ejemplo, el gráfico del primer problema. En el gráfico del primer problema hay una curva asociada a la razón de flujos capacitivos igual a cero. Entonces, teniendo la eficacia, que era de 50%, vamos hasta esa curva, bajamos y ahí tenemos el valor del NTU, que debería ser del orden de 0,7, que es el valor aproximado que se obtiene aquí a partir de la ecuación. Con eso entonces se puede calcular el valor que se pedía acá en este problema, que es el NTU. Entonces hay dos formas de abordar el problema. En el primer caso nosotros lo que hacíamos era calcular, ¿no es cierto?, el flujo de calor transferido en el intercambiador de calor y las condiciones de salida. Y hay otro caso, ¿no es cierto?, donde nosotros calculamos el NTU del intercambiador de calor, que sería el caso de este problema. La ecuación esta se usa cuando la razón entre los flujos capacitivos mínimos y máximos tiende a cero, que es el caso, ¿no es cierto?, cuando el flujo capacitivo máximo tiende a infinito, que es el caso también que se tiene cuando un fluido está cambiando de fase, ya sea evaporándose o condensándose. Bien, creo que es la última diapositiva de la práctica de hoy. La mayoría de las prácticas presento dos problemas donde se puede resolver un problema de manera distinta para que ustedes tengan ahí dos ejemplos de resolución de problemas. Los resultados independientes, si es flujo cruzado, si es contraflujo, esa curva es siempre la misma, porque está dada por esa ecuación que depende solo del NTU, que me sirve para determinar la eficacia, o el NTU en este caso. Cuando no hay cambio de fase, ¿no es cierto?, entonces es similar a lo que hicimos en el ejercicio 1. Gracias. Bien, nos estamos comunicando. Chao, chao. Chao, Igual profe. ustedes. Chao, profe. Chao, nos vemos.